respondiendo a una grata convocatoria de la Fundación Metropolitana, tratando el tema de la metrópolis y el coronavirus, el COVID-19 que nos está afectando y que estamos transitando en este momento. Una de las primeras reflexiones que se me ocurre es que eh, frente a esta tragedia que se nos plantea, digamos, ha habido una reacción importante para el enfrentamiento de ella en el área metropolitana de Buenos Aires, que ha sido una coordinación de hecho de una eficacia, me parece, sin precedentes en cuanto a formas de actuación conjunta, más allá de los colores políticos, de ciertas rivalidades, competencias entre jurisdicciones, tanto desde el nivel nacional hasta atravesando el nivel subnacional hasta los niveles municipales. Tenemos que pensar de que esta fortaleza que ha mostrado el área metropolitana tendría que mantenerse en el post-COVID, porque estas pandemias se anuncian como realmente más recurrentes en el futuro, con lo cual, analizado desde el punto de vista del riesgo, tenemos que pensar que existe posibilidades de avances enormes por el avance tecnológico y la investigación científica de actuar sobre esas amenazas, pero de todas maneras un componente muy importante del riesgo es la vulnerabilidad. Y sobre eso nosotros en el área metropolitana de Buenos Aires sabemos bastante, tanto a nivel territorial como segmentados socialmente, digamos, encontramos fuertes vulnerabilidades y deberíamos trabajar sobre eso en el futuro, como decimos, propiciando alguna estructura interjurisdiccional, interinstitucional que mantenga en el tiempo, que preserve esta coordinación que se ha dado ahora bajo la urgencia. Además, digamos, continuando con esta idea, y desde el punto de vista sobre todo territorial, vemos que en esta contingencia han surgido algunos debates que van a dar para largo, digamos, y que por supuesto están en los inicios, pero hay dos temas sobre el tema metropolitano que son la, la cuestión de las densidades y tamaños urbanos y también la cuestión de la movilidad, tanto interurbana como urbana. En el caso de las densidades y tamaños, hubo una primera reacción, digamos, que puso el foco en las grandes metrópolis por los volúmenes desbocados de mortandad y de contagios que pasaron por China, Europa, el sur de Europa, y luego en el continente americano, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que muestran cifras apabullantes, digamos, de avance y transmisión de la pandemia. Eso fue un primer impacto, digamos, pero que puso en crisis la cuestión esta primera del tamaño y las densidades. Pero, sin embargo, estudios más recientes, en el caso de China, que ya pasó por todas las etapas, han mostrado, analizando todas las ciudades pequeñas, intermedias y grandes, que si analizamos no los volúmenes brutos, sino el promedio por millón de habitantes afectados y los decesos, se concentra más, las cifras mayores se concentran más en las pequeñas y medianas
aglomeraciones que en las grandes. Con lo cual da por tierra con esa primera impresión que hubo de la cuestión de la fragilidad frente a esta cuestión de las grandes ciudades. Pero, por otra parte, pensemos en la otra hipótesis, pensemos en adoptar un camino a la expansión urbana y las consecuencias medioambientales que esto traería, con lo cual agravaríamos la cuestión de la fragilidad de las pandemias. Tomemos la afectación del recurso suelo, de tierras productivas, tomemos el caso del sistema hídrico, de los humedales, el tema de la polución del aire, que con la expansión fuerte de las áreas urbanas generaría una movilidad forzada y sobre todo propiciaría el uso del medio automotor individual que agrava esta contaminación del aire. Y, bueno, sería, digamos, como lo contrario de lo que todos los estudios vienen aconsejando fuertemente en la cuestión medioambiental y en relación al cambio climático. Por otra parte, bueno, el tema de la movilidad. En el tema de la movilidad se presenta más como un caso, una cuestión coyuntural y no tan estructural como en el caso de los sistemas urbanos y el tamaño y densidad de los asentamientos humanos. En este caso, la fuerte tendencia a flujos tanto interurbanos como intraurbanos, que además se dan sobre todo en las grandes ciudades, generó una reacción en una primera instancia de, digamos, actuar sobre la demanda de transporte y sobre la oferta. Se pensó y se actuó rápidamente frente a la gran emergencia de frenar estos flujos fuertes que se producían en función de todas las posibilidades de contaminación y de expansión de la pandemia. Y en una primera instancia estuvo totalmente correcto, pero pasado un tiempo lo que vemos es que, y creo que las medidas que se están tomando ahora, por lo menos en Argentina, apuntan a eso, se está empezando a actuar sobre más la restricción de la demanda y no la restricción de la oferta. Porque la restricción de la oferta lo que hace es, digamos, actuar desplazando los puntos de congestión, tomando una cadena de situaciones de la población que demanda transporte, y no terminaría con, no disminuiría los problemas de congestión, digamos, se produciría, atentaría contra las medidas de aislamiento social que estamos propiciando. Entonces, nosotros lo que vemos es que lo correcto sería actuar más sobre la demanda, y en esto se han tomado medidas muy fuertes como el impedir los flujos internacionales, incluso interestaduales o subnacionales, incluso entre las propias ciudades. Ya en los movimientos internos de las ciudades, con la consigna del quédate en casa, o con hacer una disminución de los picos, desplazando las actividades temporalmente y evitando las horas pico, y con eso la congestión y con eso la cuestión de la proximidad entre la población que se está trasladando. Y esto parece como que es hacia donde debemos apuntar, y al contrario, con la oferta, tratar de mantenerla o de ampliarla lo más posible y no dificultarla para evitar esos puntos de congestión.
Pero bueno, estas son las primeras reflexiones que surgen, que, que ojalá que podamos superar esta cuestión rápidamente en función de avances en términos de tratamientos coyunturales de la enfermedad y más a largo plazo tener una vacuna que permita su prevención y control. Y bien, estas serían las reflexiones, haciendo hincapié fundamentalmente en mantener el tema de la coordinación interjurisdiccional e internacional con una propuesta de mantener esta coordinación en el futuro a través de acuerdos interjurisdiccionales permanentes. Muchas gracias.